Hola, muy buenas noches. Por razones de fuerza mayor, este lunes no estrenaremos un episodio nuevo de Retrovisor. Sin embargo, les vamos a dejar con un episodio que estrenamos hace unas semanas. Recuerden que las y los leemos en los comentarios y las y los vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su comprensión. ¿Por qué y desde cuándo Estados Unidos se cree el dueño del mundo? ¿Cuándo y cómo se agenció de este derecho? De esto y mucho más vamos a platicar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Bueno, y como cada lunes ya estamos acá en Retrovisor, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Un placer estar contigo y con toda la audiencia. Igualmente, como cada lunes, agradecemos mucho también sus comentarios, de verdad los leemos. Cristian, pues tenemos que empezar pues con dudas como siempre. ¿En qué momento Estados Unidos empieza a creer que es el dueño del mundo? ¿De dónde surge esta idea? ¿Cuándo se agenciaron de esta narrativa de poder intervenir como quieran, como les plazca en otros territorios? Bueno, pues desde que surgen como nación, en 1776. Bueno, ahí declaran la independencia en el Congreso Continental. Estoy seguro que muchos han visto la famosa pintura, ¿no? Que están como en un gran salón y están mucha gente firmando un papelito. Es la Declaración de Independencia estadounidense, que después de la guerra pues, la van a alcanzar, ¿no? Y ahí es que está dividido en dos fases. O sea, el expansionismo estadounidense comenzó antes de que existiera Estados Unidos. Bueno, se le llamaba expansionismo británico en Norteamérica, inglés y británico. Comienza desde el siglo XVII, desde que llegan los primeros colonos invasores, obviamente. Ni siquiera británicos todavía, porque todavía no se habían unido las coronas de Escocia y de Inglaterra. Eran ingleses, tal cual, y empiezan a llegar en barcos a suelo norteamericano, tratando de imitar lo hecho por un siglo antes, de hecho, más de un siglo antes, por el Imperio Español y antes también el Imperio Colonial Portugués. Entonces, desde ese momento, desde que empiezan a llegar los primeros colonos, comienza el expansionismo inglés en Norteamérica, donde se van a fundar las 13 colonias. Para que la gente más o menos sepa, se encuentra en la costa estadounidense, en la costa atlántica. Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maine, las Carolinas, etcétera. Son 13, posteriormente van a ser más, pero ahí, como ciudadanos ingleses todavía, empiezan a expandirse, ir en contra de los pueblos originarios que habitan en el este. Principalmente muchos de ellos de lengua algonquina. Los pueblos algonquinos habitan en todo el territorio, bueno, en toda la costa este canadiense, tanto en la zona angloparlante como en Quebec, en la zona francoparlante, pero también obviamente hacia el sur, en la zona del Hudson, o sea, toda la costa esta estadounidense, ¿no? Las lenguas algonquinas, ahí comienzan a depredar los invasores ingleses y a colonizar el territorio y expulsar a la población que no han exterminado, ¿no? Esos son los padres y los abuelitos de los gringos. El gringo va a hacer exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia con lo que hacen los británicos. Ellos, hay por tres motivos principales que ellos dicen que por eso inicia el proceso expansionista. Uno, para darle cabida a la creciente población estadounidense. En un primer momento con los ingleses solo llegan ingleses y escoceses y uno que otro irlandés. Cuando ya se independiza Estados Unidos empieza a negar personas de todas partes del mundo. Bueno, no de todas partes del mundo, pero primordialmente de Europa, ¿no? Franceses, mucha población de los estados alemanes, de habla alemana. Más tarde van a llegar irlandeses y mucho después italianos también, ¿no? y demás. Prácticamente todo el continente europeo, húngaros, finlandeses, de Escandinavia, noruegos, daneses. Vaya, toda Europa, toda la carga poblacional europea de ese territorio marginal llamado Europa van a acabar en suelo estadounidense. Entonces querían espacio vital. Atentos con el concepto de espacio vital, que no van a ser los primeros que van a utilizar eso. Eso en primer lugar. 2, acabar con la idolatría, o sea, llevar la civilización a los pueblos salvajes, impíos, idólatras, ¿no? No nada más los pueblos que habitan en la costa este, sino todos los que se encuentran tierra adentro. Y cada vez van a ir fijando más límites, o sea, al expansionismo. El primero es una zona que se llaman los Apalaches. Los Apalaches es la gran cadena montañosa que, digamos, es como la frontera natural entre la costa estadounidense y las profundidades de Norteamérica. No sabían que había más allá. Bueno, sí sabían, tenían idea, porque pasando el territorio de la Apalacha, que también se le llama así, comenzaba Nueva Francia. Nueva Francia era también conocida como la Luisiana,
era gigantesca. No nada más era el territorio del estado, el actual estado de Luisiana en el Golfo de México, no Golfo de América, por cierto. Que iba desde Quebec, Nueva Escocia, hasta el sur. O sea, iba desde el Golfo de México hasta la bahía del Hudson. Era gigantesco, ¿no? Y ahí eso los limitaba para expandirse más. Mientras tanto, ¿qué hacían los estadounidenses? Empezaban a habitar en los Apalaches, y toda la población que expulsaban o exterminaban, o bueno, los que no exterminaban, empezaban a caer en esa especie de embudo, en esas montañas, chocando con los pueblos originarios que habitaban ahí. Era lógico. Un pueblo originario que invade el territorio de otro, no porque lo quisiera invadir, sino porque querían sobrevivir al expansionismo europeo, van a chocar con los otros, ¿no? Es el primer límite. Luego viene el siguiente límite. Cuando compran el territorio de la Luisiana a Francia, durante la época napoleónica, a ella no tienen problema alguno de expandirse. ¿Por qué? Porque ya es legalmente, entre comillas, territorio suyo. Por supuesto, a los pueblos originarios, ni los franceses ni los gringos les preguntaron si los querían ahí, ¿no? Entonces, el siguiente límite va a ser la zona de los lagos, donde está el lago Michigan, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Erie. Al mismo tiempo, eso es importante mencionarlo, hay un proceso expansionista también angloparlante, pero mucho más al norte, en lo que hoy es Canadá. O sea, los gringos ya independientes están expandiendo hacia el oeste, pero los británicos, todavía como imperio británico, se siguen expandiendo por lo que hoy es Canadá. Van hacia el mismo lugar, ¿hacia dónde? Hasta la costa del Pacífico. Entonces, el nuevo límite va a ser cruzado, y es cuando comienza toda la iconografía supremacista del estadounidense descubriendo el oeste, ¿no? The Big West, que le llaman, ¿no? Comienzan las guerras en contra de los pueblos originarios, mucho más al sur en contra de los apaches, en contra de los Dakota, los Lakota, los Shawnee. Digo, puedo seguir porque son las llamadas 500 naciones. No se sabe exactamente cuánta población va a ser exterminada, pero se calcula que entre 15 y 20 millones, si no es que más. Los sobrevivientes van a ser enclaustrados en reservas, ni siquiera en reservas en su territorio originario, van a ser desplazados en lo que se le llama el Camino de las Lágrimas, The Trail of Tears. Población que habita en la Florida, que se la van a quitar a España también, va a ser desplazada a Oklahoma, o población que habitaba en la zona de Nueva York, va a ser desplazada, por ejemplo, a la zona también. Muchos van a acabar en Canadá, por ejemplo, de refugiados, ¿no? De mercenarios trabajando con los británicos que quieren recuperar el territorio perdido a manos de los estadounidenses. Y también mencionar, es un proceso que hacen los gringos, pero previamente también lo habían hecho sus padres británicos y también los franceses, o incluso los holandeses, neerlandeses. Nueva York originalmente no era una colonia británica, era una colonia neerlandesa, holandesa, la llamada Nueva Ámsterdam. Por eso, por ejemplo, en Nueva York hay muchos territorios que todavía tienen nombre holandés. Harlem pues, es un nombre neerlandés. Nassau también es un nombre neerlandés, ¿no? Se lo compran los británicos a los holandeses y le van a cambiar el nombre de Nueva Ámsterdam a Nueva York. Entonces, todo esto que están haciendo lo querían legitimar de alguna manera, ¿no? Entonces desarrollan un concepto que se llama el destino manifiesto. Es uno de muchos conceptos, hay otras ideas paralelas similares, ¿no? Pero la más popular es esta del destino manifiesto, acuñada por un escritor ya en el siglo XIX llamado John O'Sullivan, era un propagandista del expansionismo británico, del expansionismo estadounidense, y más tarde además teórico de los confederados, cuando viene la guerra de secesión en Estados Unidos. Él le tocó defender los postulados de los estados sureños, de la Confederación Esclavista, enfrente del norte industrial capitalista. ¿Y qué decía el destino manifiesto? Que la divina providencia tal cual les había dotado de un privilegio para expandirse, para crear un nuevo mundo ahí, y también para civilizar. Con civilizar se refiere a exterminar a los pueblos originarios, ¿no? A diferencia del proceso que hubo más hacia el sur, que realizaron los españoles principalmente, aunque en menor grado los portugueses, no hubo un mestizaje tan profundo ni cultural ni genético, ¿no? El anglosajón directamente quería exterminarlos. También porque la expansión estadounidense ya está el pensamiento secular cientificista ahí, algo que no existía antes. Ya se tiene la idea de razas como tal, razas en el sentido moderno, ¿no? Que por cierto, las razas no existen, pero en este pensamiento cientificista, supremacista del siglo XIX, ellos aseguran que la raza suprema obviamente son los europeos, la gente blanca, ¿no? Que tienen la misión de exterminar a población que está infrahumanizada, tal cual, con rasgos animales, a los pueblos originarios. Antes la tendencia, por ejemplo, con los españoles, era civilizarlos llevándolos a la religión tradicional, ¿no? Estos, por ejemplo, ni siquiera son católicos, en su mayoría son protestantes, anglicanos, aunque también hay minorías bautistas. Bueno, en cada colonia que llegan los ingleses, luego gringos,
llegaron distintos sectores distintos. En Maryland, por ejemplo, la tierra de María, obviamente de la Virgen María, o de Queen Mary también, llegan católicos. Por ejemplo, a otras zonas, a Connecticut llega tal grupo, a Nueva York llega un grupo distinto, sectas distintas. Lo que tienen esta mentalidad son todos ellos puritanos. ¿Y a qué se refiere con el puritano? Hay que crear una nueva Jerusalén, una nueva Sion en Norteamérica. Somos el segundo pueblo elegido. Los colonos ingleses empiezan a desarrollar una idea de que Dios, al igual que con los judíos de hace 2000 años, los dotó de una misión sagrada, la misión sagrada de civilizar al mundo. O sea, por eso te digo que además son extremadamente peligrosos, porque ya lo pusieron en práctica, ya mataron aquí entre 15 y 20 millones de personas, y luego matarían a otras más, porque ellos no se conformaban con haber acabado con los pueblos originarios. De hecho, la misión, el objetivo primordial, ya en lo real, ya más allá del pensamiento mágico delirante, era llegar al Pacífico. ¿Por qué? Porque ya controlarían de costa a costa toda Norteamérica, del Atlántico al Pacífico, y tendrían salida en dirección al otro lado del Pacífico, que en el otro lado del Pacífico, China, Japón, la India, y competirle directamente a los británicos y a los franceses que habían fundado, y en irlandeses que habían fundado colonias en todo el sur de Asia, ¿no? Es lo que querían los gringos. Y también, pero tenían un impedimento. Ya habían acabado con más o menos la mitad de la población de Norteamérica. Faltaban las estepas y más adelante las planicies, aquí en el contexto americano le dicen planicies, y finalmente la población de las montañas, las rocosas y California. Pero había otro gran problema. Todo ese territorio ya era parte de un estado nacional moderno, y ese estado era, por supuesto, México, ¿no? Entonces hay un momento con el presidente Polk que se declara la invasión en contra de México, con una bandera falsa, además va a ser una bandera falsa el ataque al Álamo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que querían los gringos era eso, que los mexicanos atacaran al Álamo, porque obviamente el Álamo había sido invadido por invasores estadounidenses angloparlantes. Y es el momento ideal, y ahí declaran la guerra en contra de México. Ya sabemos la historia, no vamos a perder más de la mitad del territorio. Estados que ya eran costeros, como tal parte de Oregón, el territorio de Oregón, la Alta California, o sea, California, Nevada, Utah, parte de Wyoming, Colorado, Arizona, Nuevo México y por supuesto Texas, y una partecita de Luisiana que le correspondía a México, ¿no? Y ahí ya controlan absolutamente todo el territorio, pero el gran problema para el gringo es que todavía hay población originaria en ese territorio. Que nunca había contactos con los mexicanos, por ejemplo, con el gobierno mexicano y previamente el gobierno novohispano español, pero nunca hubo un intento español de exterminarlos. ¿Por qué? Porque estaban tan lejos de Ciudad de México que, vaya, no llegó el momento, no había dinero tampoco en las cortes ibéricas para poder iniciar este proceso. ¿Qué hacen los gringos? Lo que no hicieron los españoles, iniciar un proceso de exterminio de la población. Y nuevamente, si quieren ver el imaginario estadounidense, pues vean todos los westerns que hay sobre eso, ¿no? Siempre hay nuevos pueblos, van a surgir nuevos pueblos que nunca habían visto los gringos, pueblos que eran extremadamente guerreros y que no tenían un estilo de vida totalmente sedentario. La Pachería, por ejemplo, todos los pueblos que hay ahí que los gringos no podían con ellos. Y de hecho van a tener que colaborar después de la secesión mexicana, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para exterminar a los apaches. Lo que ocurre ahí en la Pachería es un proceso genocida en su contra, ¿no? Entre dos gobiernos, otros enemigos, el mexicano y el estadounidense. Y entonces cuando acaban a todos los pueblos originarios, ya le robaron el territorio a México, ya compraron la Luisiana a Francia, pues prácticamente Estados Unidos tiene el control total. La divina providencia los inspiró y les dio las armas, de acuerdo a su lógica, para controlar todo este territorio. A la usanza de otros imperios, no difiere en nada de lo que hicieron los franceses, los británicos, los neerlandeses, los belgas, los españoles, los portugueses y los rusos en el siglo XIX, ¿no? Y más tarde los japoneses también, influidos por los mismos europeos. Un proceso expansionista, genocida. Ellos se catalogan como un segundo pueblo elegido, una raza suprema, y las mismas ideas expansionistas y atrocidades estadounidenses van a acabar influenciando a las atrocidades que se van a cometer en el siglo XX, ¿no? En el Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler, este hombre dice que él se inspiró en las acciones que hicieron los estadounidenses. Los maestros del nacionalsocialismo alemán fueron los mismos gringos y los británicos. O sea, mientras teníamos un Adolf Hitler, teníamos un Winston Churchill que tenía el mismo pensamiento, o Andrew Jackson en Estados Unidos, que él quería acabar con los pueblos originarios porque eran incivilizados. El mismo Abraham Lincoln, que aquí lo celebran en todo el planeta, pues también fue uno de los grandes carniceros de los pueblos originarios. Él tuvo la opción, Lincoln, no tiene nada que ver con, una cosa es la guerra de secesión interna estadounidense y otra cosa el proceso expansionista, ¿no? Lincoln tenía la opción de perdonar, no me acuerdo a cuánto, como a 150
pobladores originarios. No recuerdo si eran Lakota o Cree. El punto es que los extermina públicamente. O sea, los pudo haber perdonado y no lo hizo. ¿Por qué? Para poner el ejemplo. Y así llegando hasta a los albores del siglo XX en procesos como Wounded Knee. Wounded Knee fue una de las últimas batallas de resistencia de los pueblos originarios. Ni siquiera batalla, porque realmente fue una masacre, en que el gobierno estadounidense exterminó aproximadamente a 300 pueblos originarios, Dakota, en el mismo estado homónimo, matando a niños y a mujeres y a población que había sido desplazada previamente, ¿no? Y es como Wounded Knee es el último momento, cuando es, digamos, el momento donde el gringo exclama que ya por fin ha logrado la meta de haber civilizado toda Norteamérica sobre los cuerpos de 15 millones, 20 millones de seres humanos, ¿no? Porque obviamente la divinidad, Dios, les otorgó eso, les otorgó el destino manifiesto. Tenía otras preguntas preparadas, pero ahora con eso que me está diciendo me surgen otras nuevas. Hace ratito que mencionabas esta cuestión de las razas, porque quiero como entender de dónde puede justificarse, ¿no? O sea, un poco por lo que entiendo, como lo dices, primero estuvieron los hechos en esta cuestión expansionista e intervencionista, y me llama mucho la atención eso que platicamos hace un momento también sobre que en el propio territorio ha existido esta cuestión de exterminación, ¿no? O sea, de parte de este pensamiento estadounidense, incluso en su propio territorio, en los propios pueblos originarios de su territorio, desde entonces ya tenían esta visión, ¿no? Pero como buscando entender, o sí había realmente como una visión de ser elegidos genuinamente, o tenía que ver esta cuestión de la que hablas también sobre este supremacismo, o sea, y también la división de razas y esto de civilización. O sea, ¿en qué tú cómo puedes interpretar que esto pueda tener lógica o sentido, ¿no? O va primero los hechos y simplemente esta cuestión expansionista de acumulación incluso, y después la justificación de, bueno, pues esto se explica con esto, o sí podría anteceder alguna visión real que genuinamente tuvieran mentalmente, que si era así, que había una división y habían ellos que eran superiores y los demás que eran inferiores y tenían que ser civilizados o exterminados, ¿no? No, primero son los hechos. Okay. Porque, por ejemplo, aunque es un continuo, primero es la expansión inglesa y luego automáticamente cuando se convierten en ciudadanos estadounidenses, pues ahora es expansión estadounidense, ¿no? Pero cuando inicia el expansionismo inglés en Norteamérica, y en otros contextos también, en Australia, por ejemplo, hicieron lo mismo, o en Nueva Zelanda, todavía no hay la idea del concepto racial, racista. O sea, esos conceptos todavía no existen a comienzos del siglo XVI. En ese momento todavía tienen ideales puritanos de que son no la raza, la religión. O sea, el puritanismo, que había muchas variantes, decían que ellos eran la verdadera expresión del cristianismo. Incluso en contra también de la iglesia anglicana, que también fue una escisión protestante de la iglesia católica. El pensamiento puritano quiere ir en contra de la idolatría. O sea, todo su pensamiento es de carácter místico y religioso. Todavía no hay conceptos científicos ahí. Eso en el siglo XVI. Pero en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, tanto en Europa como en las colonias británicas, en lo que a la postre va a ser Estados Unidos, ya se empieza a elaborar el pensamiento racista. Cuando ya la religión ya no tiene un peso. Tiene mucho que ver también con las revueltas burguesas, la Revolución Francesa, y más adelante también la revolución en las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos. Ahí Dios, por lo menos públicamente, empieza a tener un rol cada vez menor. Ahora ya es el pensamiento, ya surgen conceptos como razas. No el concepto de raza que existe desde hace 2000 años, que raza era sinónimo de pueblo, no es lo mismo. Ya raza en un acuerdo, o sea, son su naturaleza es distinta. Están menos evolucionados. Luego va a venir Darwin, por ejemplo, ¿no? Y otras teorías evolutivas. Darwin, por ejemplo, sí, la teoría de la evolución se comprobó, sí. Es un proceso evolutivo. Pero Darwin también era un supremacista. Había darwinismo social. Bueno, obviamente Darwin no le llamaba darwinismo social, pero Darwin tenía la teoría de que había razas entre los seres humanos. Todavía no había el conocimiento de que las razas no existen en los seres humanos, ni en la taxonomía.
porque no somos tan diferentes como para decir que hay razas humanas, no, somos una sola especie. Pero bueno, eso no pensaban a comienzos del siglo XIX. Entonces, de hecho, se debatían la población africana o los pueblos originarios o la población asiática, ¿realmente son seres humanos o son animales? ¿O tienen un grado de inferioridad por encima de los blancos europeos, ¿no? Eso pensaban. O sea, antes estaban los conceptos de limpieza de sangre, ¿no? En el concepto cristiano, por ejemplo, ibérico. Ahora no, ahora ya son teorías racistas que colocan a los seres humanos como inferiores o subhumanos, o como dirían los nazis, Untermensch, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De hecho, es muy parecido a lo que pensaban los puritanos, era muy parecido a lo que piensan el supremacismo sionista o los judíos, de que hay un pueblo elegido. Uh-huh. O sea, ese concepto de pueblo elegido fue reconfigurado en la modernidad. Ahora son razas supremas o razas superiores. Obviamente actualmente es políticamente incorrecto decirlo públicamente, pero siguen teniendo esa mentalidad. Incluso los sionistas. Es interesante porque los sionistas son judíos. Bueno, el sionismo, hay tanto judíos sionistas como cristianos sionistas. Pero el judío sionista asegura que él es parte de un pueblo elegido. Pero estos ideales del pueblo elegido habían quedado como ensombrecidos con el paso del tiempo. En primer lugar, los judíos no son un pueblo, es un movimiento religioso. Eso hay que aclararlo. Una religión que tiene múltiples adherentes de distintos contextos étnico-lingüísticos. No hay un pueblo judío. Existió un pueblo judío de Judea hace 2400 años, 2000 años incluso. Pero los judíos actuales son conversos al judaísmo en los últimos 2000. Pero más allá de esto, cuando el concepto de pueblo judío ya había quedado rezagado, ya no les importaba tanto, porque había un proceso asimilacionista entre los judíos europeos. Somos judíos, pero somos alemanes. O sea, realmente somos alemanes, o somos rusos, o somos polacos, o somos lituanos. De pronto las mismas teorías raciales y racistas hacen que resurja la judiofobia en Europa, pero esta vez ya no con conceptos religiosos de persecución cristiana en contra de judíos, sino conceptos racistas, que colocan a los judíos como una raza diferente, cuando ni siquiera son una raza, ni siquiera son un pueblo. Étnicamente la mayoría, genéticamente, son eslavos, o son germánicos, o romances, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando viene el proceso de exterminio de los judíos y posteriormente con la fundación del ente sionista, lo que van a hacer en contra del pueblo palestino, estoy dando un ejemplo para entender cómo piensan estos sujetos, ¿no? No importa si son invasores sionistas judíos o son estadounidenses cristianos supremacistas o británicos, tienen la misma mentalidad europea supremacista. Ellos dicen, van a retomar el concepto, de hecho, de ya no pueden utilizar el concepto de raza suprema. ¿Por qué? Pues porque los grandes victimarios de los judíos europeos, los nazis, lo hicieron. Pero van a reinventar el concepto de pueblo judío. ¿Me explico? A partir del llamado segundo pueblo elegido, los gringos. Lo que hicieran los gringos, lo utilizan los sionistas para legitimar sus atrocidades en contra de Palestina, en contra de Siria y en contra de Líbano. Los colocan igual que el gringo colocaba al poblador originario, o al mexicano, o al hawaiano, o al filipino, como un ser infrahumano. Los sionistas tienen su propio sistema de categorías para nombrar a todos ellos. Son amalequitas, son animales humanos, bueno, todo lo que ha dicho Netanyahu y todo su séquito de carniceros genocidas en los últimos años, ¿no? Esto viene del pensamiento europeo. El expansionismo estadounidense, eurodescendiente a fin de cuentas, es supremacismo expansionista genocida europeo. Lo que hicieron los franceses en África o los belgas en África, de la misma manera. Los británicos también, en Nueva Zelanda, en Australia, etc. Los mismos hechos y las victorias, bueno, entre comillas victorias, los procesos de exterminio van marcando las tendencias en el pensamiento supremacista. Entre más se adentran a África los franceses o los británicos empiezan a destruir a las naciones, a los 800 pueblos que habitaban en Australia, ellos los sacamos, hemos vencido otro pueblo más. Eso quiere decir que sí somos un pueblo elegido, o una raza suprema, o una civilización superior. O sea, la misma casi los postulados de este supremacismo se escribe con la sangre de los pueblos que van exterminando poco a poco, ¿no? Y bueno, nosotros, o sea, los mexicanos de hecho son el primer estado nacional que sufre en carne propia las atrocidades estadounidenses. Antes lo habían sufrido naciones, pueblos, vaya, las 500 naciones nuevamente, ¿no? Pero ahora ya había un estado nacional muy joven también. México estaba en ruinas cuando viene el proceso expansionista estadounidense. México, después de la independencia, viene el proceso de conflicto entre centralistas y federalistas, más adelante liberales y conservadores. Los gringos ven el momento clave de intervenir en México y adueñarse todo el territorio. Y afortunadamente solo se adueñaron de eso, porque pudieron haber llegado, bueno, pusieron la bandera en la Plaza de la Constitución, aquí en la Ciudad de México, ¿no?
Pero no les interesaba. ¿Por qué? En primer lugar, porque todavía no había ferrocarril. Era muy difícil llegar hasta acá. Y en segundo lugar, porque aborrecían al mexicano. Por eso no se adueñan del territorio. Había dos posibilidades: exterminar por completo a los mexicanos o no colonizarlos. ¿Por qué? Porque eran católicos, porque eran mestizos, de ascendencia indígena, de ascendencia afrodescendiente. O sea, cuando los estadounidenses celebran que tuvieron un afrodescendiente de presidente, Barack Hussein Obama, un genocida además, a pesar de, vaya, que sea afrodescendiente no te excluye de ser un genocida. México, más de un siglo antes, ya había tenido un presidente afrodescendiente. Vicente Guerrero, a mitad era de ascendencia originaria, pero también afrodescendiente, ¿no? O sea, 150 años antes de Barack Hussein Obama, ¿no? Entonces, o un presidente indígena, como Benito Juárez, de ascendencia zapoteca. Entonces, por eso no se adueñan de todo México, porque no podían, como un católico, mitad indio y mitad negro, va a poder ser ciudadano estadounidense. No, mejor explotemos a perpetuidad México y utilicémoslos como un estado colchón, si es necesario, ¿no? Y utilicemos su mano de obra para enriquecernos. Y los mexicanos van a ser los que van a construir el ferrocarril junto con los chinos en suelo estadounidense, etcétera, ¿no? Y la misma labor que siguen haciendo los mexicanos. Entonces, este expansionismo está marcado justamente por más bien, el pensamiento expansionista supremacista del destino manifiesto, de la doctrina Monroe, se va transformando conforme se va expandiendo Estados Unidos y Estados Unidos va creciendo, ¿no? Ahí cada vez se vuelve más delirante el pensamiento, porque ya no nada más van a fijar sus ojos en Norteamérica, pues prácticamente en todo el mundo, en cualquier rincón, ya sea en Vietnam, o ya sea en Irak, o ya sea en las islas del Pacífico también, ¿no? Y hablando ahora esto de la doctrina Monroe, esto de América para los americanos, sé que será un tema muy, muy amplio, pero ¿nos puedes un poco ahondar como en esta parte, sobre todo en vistas a las invasiones, las intervenciones que han habido en Latinoamérica de parte de Estados Unidos y cómo se ha justificado golpes de Estado, a veces muy obvios, a veces velados? ¿Cómo ha operado esto? Bueno, a ver, que de hecho yo creo que la doctrina Monroe es una expresión del destino manifiesto. Digamos, ya ahora sí, ya un postulado y una doctrina, un dogma dentro de Estados Unidos. El concepto de América para los americanos. Con americanos se refiere, por supuesto, a los angloparlantes estadounidenses. Diciendo que lo que es América Latina, bueno, toda América, desde el Polo Norte hasta la Patagonia, es un territorio, es la zona vital estadounidense, por decirlo de alguna manera. Vaya, es el Lebensraum, a la usanza nazi, ¿no? Este territorio nos pertenece, no vamos a permitir que ninguna potencia llegue aquí. Con potencias se referían a las grandes potencias del siglo XIX, el Imperio Británico y los franceses en menor medida, ¿no? Que eran las grandes potencias. Luego también tal vez estaba Prusia o Rusia desde el oriente. Por eso, de hecho, era vital también que los gringos, de acuerdo a su lógica, llegaran a la costa del Pacífico, para evitar que el imperio zarista ruso bajara todavía más por América. Porque hubo una Rusia americana. Alaska era territorio ruso. Lo compran los gringos con el presidente McKinley. Y ahí Rusia deja de tener territorios en suelo americano. De hecho, por un momento, por 20 años, México tuvo frontera con Rusia, o sea, territorial. Porque las colonias rusas llegaban hasta la Alta California, la zona de San Francisco, Mendocino. Ahí había iglesias, todavía existen iglesias ortodoxas rusas. Y ese territorio ya era territorio mexicano. O sea, México tenía frontera con Rusia en los años 20 y 30 del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, luego vino la invasión estadounidense. Entonces, el destino manifiesto va de la mano de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, del presidente Monroe, pero realmente quien la anuncia no es Monroe, es el futuro, el presidente que le va a seguir, John Quincy Adams. John Quincy Adams era asesor de James Monroe y va a declarar la doctrina que le van a llamar Monroe, pero realmente que el cerebro de todo es como, no sé si le llamaran la doctrina Nixon, pero realmente quien lo operó fue Kissinger, por decir un caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Lo que buscaban justamente por eso Estados Unidos ayuda a México con armas y con apoyo moral, entre comillas, durante la segunda invasión francesa. ¿Por qué? Porque no podían permitir que una potencia como Francia tuviera intereses en suelo inmediato al territorio estadounidense. A pesar de que Francia y Estados Unidos tenían muy buena relación. Bueno, ¿quién le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, por ejemplo? Fueron los franceses, ¿no?
Pero más allá de eso, es esto, es impedir que otra potencia se vaya en el territorio. Pero no bastó con esto, llega el siglo XX. ¿Qué empezó a ocurrir? Ideologías antagónicas al progreso estadounidense se empiezan a sembrar en el territorio latinoamericano. Con ideas antagónicas me refiero en contra del capitalismo, imperialismo, expansionismo estadounidense. Comunismo, anarquismo, independencia, simple y llana independencia, ¿no? No podían tolerar eso los estadounidenses. Y ahí comienzan los procesos de, pues obviamente, de golpes de Estado, dictaduras títeres, etcétera, ¿no? Surge el concepto también de república bananera. O sea, empiezan a convertir, dependiendo la sección de su territorio, de su órbita, América Latina, cada región tiene un uso distinto. Por ejemplo, el Caribe. El Caribe es una mare nostrum, nuestro mar. Uh-huh. ¿Para qué van a utilizar el Caribe? Para plantaciones. Surge el concepto, inventan el concepto de república bananera. Después de la guerra hispano-estadounidense, Cuba va a ser una zona, pues, de caña de azúcar, ¿no? Azucarera, tal cual. En Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, repúblicas cafetaleras. O sea, su único uso era de producir café y frutas, hortalizas para exportar a Estados Unidos. Chiquita Banana, por ejemplo, ¿no? Esta empresa de bananas realmente tumbaba gobiernos. O sea, una empresa bananera tumbaba gobiernos, tal cual, ¿no? Sudamérica, por ejemplo. Un poquito más cerca del tiempo, a partir de los 50, 60, los gringos se dan cuenta que en la zona de Colombia, además de café, también se puede producir grandes cantidades de amapola y producción de cocaína, ¿no? Entonces ahí ya no es república bananera, o república cocalera o cocainomanera, ¿no? Cada país empieza a tener un sentido, entonces no puede salirse del órbita y del control estadounidense porque es vital para el expansionismo estadounidense y para alimentar a las más estadounidenses, o bien para tenerlas idiotizadas al pueblo estadounidense, de ahí el uso de las drogas, ¿no? Entonces, en el momento en que hay un foco de insurrección, comienzan los procesos de intervencionismo, ya sea directo o indirecto por parte de Estados Unidos, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Con el lanzamiento de Sandino, muy influenciado por lo que ocurre con la Revolución Mexicana, acaba habiendo una intervención estadounidense y colocan a la familia Somoza, que va a durar incrustada ahí durante décadas. En Haití, por ejemplo, ¿no? En los años 90, primero en contra de Jean-Bertrand Aristide, le hacen un golpe de Estado, previamente ocupado por Estados Unidos durante 30 años, crean una dictadura brutal con los Duvalier, con Papa Doc Duvalier y Baby Doc, que literalmente tienen un ejército de zombies, para tratar, en primer lugar, para seguir la explotación de Haití, del oro haitiano, porque en Haití hay muchísimo oro, y para evitar que esto empiece a extenderse a toda la Española, la isla de la Española, que está compartida con República Dominicana, ¿no? Y es que la lista es enorme, o sea, podría continuar la casuística. Chile, Argentina, Chile por el cobre, Argentina por su posición geoestratégica entre dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, Bolivia por el gas, o sea, y antes Bolivia los españoles lo hicieron, por ejemplo, por la plata del Potosí, ¿no? Y más tarde la plata zacatecana en México. Y ahora es Bolivia por el gas, Venezuela por el petróleo, el gas natural, el oro, las mayores reservas del mundo. O sea, Estados Unidos ha encontrado su caja chica en América Latina. Y no van a permitir que nadie se adueñe de ellos, ni siquiera los pueblos a quien legítimamente le pertenecen esos recursos, ¿no? De ahí la doctrina Monroe, parte también del Destino Manifiesto. Antes de llegar, digamos, más cerca en el tiempo con las últimas reacciones que ha tenido el gobierno estadounidense, me gustaría preguntarte, esto que también hemos planteado un poco, sobre el uso que todavía se le da a este aspecto religioso, ¿no? O sea, al uso de la religión. Yo te preguntaba que a mí me llama como mucho la atención esto que un presidente, lo vimos en la toma de protesta de Donald Trump, que hacen un juramento ante la Biblia, ¿no? Y en la toma de protesta de Donald Trump estuvieron varios representantes, hombres de varias iglesias, estuvo un rabino judío, precisamente, y en toda esta coyuntura del genocidio. Y el contraste, por ejemplo, con esta obispa que de algún modo confrontó al presidente, que se veía como muy incómodo cuando le hizo ver, ¿no?, esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Que habló, por ejemplo, de los migrantes y se veía Donald Trump muy incómodo, lo que contrastaba con esta visión de jurar en la Biblia y con estos otros religiosos, ¿no? ¿Cómo podemos entender el uso? A lo mejor sería muy ingenuo pensar que realmente hay un sentido religioso o espiritual en su
en su ser, pero ¿cómo podemos entender el uso religioso, más bien el uso político que se le da a estos sentidos religiosos? ¿A quién le hablan? ¿Quién le cree? O sea, ¿a quién están refiriéndose cuando hacen estos símbolos claramente, pues eso, alusivo a una religión o a varias, no sé? No es nada ingenuo. O sea, en primer lugar, porque el gringo es fanático. O sea, el gringo es fanático. Incluso los no creyentes son fanáticos. ¿Cómo? Por ejemplo, desde el pensamiento científico lo han utilizado para exterminar naciones. O sea, en Estados Unidos está repleto de fanatismo y de supremacismo y de excepcionalismo. Ellos siguen pensando que son un pueblo excepcional, con una misión excepcional de civilizar al mundo. Por ejemplo, ¿por qué además de haber jurado con una Biblia, también lo hizo con la Torá? Pues porque obviamente, en primer lugar, su hija, una de sus hijas está casada con un judío sionista, ¿no? Hasta, bueno, se ha especulado últimamente que tal vez Trump se convirtió al judaísmo. No lo sabemos, pero bueno, es irrelevante en este caso. Bueno, tal vez no tan irrelevante. Tiene que jugar con la Biblia porque tiene que convencer que él es la voz de 3/4 partes de la población estadounidense, de todas las denominaciones. O sea, Trump es el presidente de los sionistas cristianos. Trump es el presidente de los bautistas, de los pentecostales, de los anglicanos hasta cierto punto, porque los anglicanos ya también empiezan a separarse. Es interesante porque el proyecto sionista fue un proyecto a fin de cuentas anglicano, británico. La creación de Israel responde a los intereses expansionistas británicos a comienzos del siglo XX, pero paulatinamente la iglesia anglicana se ha ido alejando de las atrocidades sionistas. Israel ahora está muy vinculado a los pentecostales, a los bautistas en Estados Unidos. Y porque esta gente piensa auténticamente que Estados Unidos es la Nueva Jerusalén. Bueno, hay religiones fundadas en Estados Unidos que ellos son la Nueva Jerusalén. Nada más que ahora no está en Palestina, se encuentra en Utah. Los mormones, por ejemplo. Los mormones creen que son un pueblo elegido. O sea, de acuerdo a la visión mormona, se les apareció un ángel en la costa estadounidense y ese ángel les dijo que tenían que expandirse a todos los puntos cardinales y llevar un nuevo evangelio. Ese es el pensamiento estadounidense. O sea, la gente tiene esta visión, obviamente muy sembrada en el racismo y en el elitismo, de que en América Latina o en África o en Asia somos subdesarrollados. El verdadero subdesarrollo del pensamiento subdesarrollado está en Estados Unidos. O sea, no porque hayan sido una potencia industrial y además esclavista también, que sirvió eso para el expansionismo, quiere decir que el pensamiento supremacista no ha sido erradicado. O sea, el pensamiento mágico está a flor de piel en Estados Unidos. Y esos son los votantes de Trump. Ahí está el lema de Make America Great Again. Que bueno, haz grande Estados Unidos, pero también es grande territorialmente hablando. Y, Donald Trump es seguidor de Andrew Jackson. O sea, es un expansionista también. No por nada quería compararle Groenlandia al gobierno danés. La gente no lo sabe, pero también los daneses iniciaron un proceso expansionista en América. Groenlandia es parte de América. O añadir a Canadá, ¿no? O Canadá. Ahorita hay un movimiento secesionista en Alberta para separarse de Canadá y unirse como el estado 51 en Estados Unidos. Y de hecho es interesante porque estaba viendo... ¿Por qué es importante Alberta, por ejemplo? Por los hidrocarburos que hay ahí. Un petróleo muy pesado que los gringos lo ambicionan muchísimo. ¿Pero por qué es importante esto? Porque tan pronto ciertos sectores de la política en la provincia de Alberta, en Canadá, dijeron que querían unirse a la Unión Estadounidense, de pronto salieron, creo que pueblos originarios, si no me equivoco, iroqués, no sé de qué pueblo originario, y dijeron, no, antes de que el gobierno de Alberta se separe de Canadá, tenemos que nosotros que declarar independencia, ni pertenencia a Canadá, pero mucho menos a Estados Unidos. O sea, porque todavía sigue existiendo población originaria en Canadá, por ejemplo, ¿no? O sea, el último levantamiento armado originario de los pueblos originarios canadienses ocurrió en 1990, en Oka, en Quebec. Querían construir un campo de golf. Si no me equivoco, eran un pueblo algonquino. Querían construir un campo de golf. Y de pronto se levantó en armas y se enfrentaron directamente con el ejército canadiense. Duró un mes todo este enfrentamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué Trump sale con la Biblia o tiene que jugar con la Biblia o con la Torá o con cualquier otro libro? Porque le está hablando a la gente que está sumergida en ese tipo de pensamiento, que son la mayoría de los estadounidenses. O sea, en Estados Unidos hay 60 millones de cristianos sionistas. Esa es la fuerza del sionismo. La fuerza del sionismo no es el sionista. El Israel solo va a recibir las dádivas que le dan los gringos.
¿Por qué? Porque ellos creen que con la continuidad del proyecto sionista y la conversión de los judíos además al cristianismo, el Mesías va a retornar. O sea, ellos tienen esa idea. Y al mismo tiempo piensan que están en una segunda Jerusalén. O sea, por eso llegan de Europa. Es muy parecido. La llegada de Europa, de los invasores eurodescendientes a lo que hoy es Estados Unidos, lo ven como un éxodo, de la misma manera que fue el éxodo de los judíos, que además nunca ocurrió, pero bueno, piensan esto, ¿no? Entonces, ellos siempre están sembrando parangones entre los judíos de hace 2500 años con los europeos a partir de hace 500 años, ¿no? Y ven a Norteamérica como su terruño sagrado. ¿Cómo le llaman? A City Above the Hill, una ciudad sobre la colina que lo ve todo, que tiene la misión de dominar al mundo para salvar al mundo. Y con eso nos hemos estado enfrentando durante los últimos 200 años. Además de que los estadounidenses, de que su plan, ellos no ven a 5 años, a 10 años, ellos contemplan el mundo a los siguientes 100 años. O sea, el dominio estadounidense que lograron de toda Norteamérica a finales del 19, ellos lo empezaron a concebir desde que se independizan. Ellos tenían la misión sagrada de civilizar toda Norteamérica, de adueñarse de México, de adueñarse de Hawái, de llegar hasta Asia y evitar que los otros europeos llegaran. Europeos como estados nacionales, porque invasores europeos siguieron llegando y llegando y llegando. Ya no nada más llegaban irlandeses, escoceses y británicos. Ahora también llegaban húngaros, finlandeses, italianos, griegos, otomanos. Entonces, ese es el gran problema, que estamos lidiando con una potencia moribunda, expansionista, pero que sigue teniendo este pensamiento supremacista, lo que lo hace todavía más peligroso, porque estamos hablando de este tipo de sujetos que tienen además armas nucleares. Exacto. O sea, respecto a Europa, ¿podríamos pensar que el aprendiz superó al maestro? O sea, en este sentido de Estados Unidos aprendió de este supremacismo y esta intervención de parte de Europa, este pensamiento europeo, y lo ha superado. Claro. Sí, no, bueno, no lo sé. Porque si analizamos los números de víctimas por parte de los imperios coloniales europeos, ya cuando existía Estados Unidos, pues también son números así aterradores. O sea, a pesar de que ya había cierta visión en el siglo XIX de que no hay... Todavía estaba la teoría de que las razas no existen, pero era minoritaria. Ellos seguían pensando que las razas existían y que tenían que dominarlas y esclavizarlas, ¿no? O sea, la esclavitud es interesante porque, por ejemplo, en Europa, el Imperio Británico abolió la esclavitud a comienzos del siglo XX. Perdón, del siglo XIX, pero los gringos siguieron practicándola hasta prácticamente, pues realmente hasta mediados del siglo XX, con estas leyes Jim Crow y todo eso siguió practicándose. ¿Qué hacían los europeos? Mientras los estadounidenses asesinaban a pueblos originarios en Norteamérica o invadían México, los belgas, Leopoldo II de Bélgica, invadía Congo y mataba, no se sabe cuántos, pero se calcula 10 millones de personas, ¿no? En Congo, que era de hecho ni siquiera parte del Estado belga, del Imperio belga, era un territorio propiedad de Leopoldo II. Eso no había ocurrido en ningún otro contexto, porque era de la corona, pero no de un rey tal cual. Y bueno, los belgas matando a 20 millones de personas, los neerlandeses, holandeses a 200,000, 250,000 en Indonesia. Los españoles, pues, o sea, es interesante porque la historia cubana, después del fin del Imperio Colonial Español, automáticamente llegan los gringos. O sea, Cuba dejó de ser territorio español para convertirse en un estado, bueno, en una colonia estadounidense, ¿no? O sea, los españoles seguían utilizando pues, esclavos, tal cual, para las plantaciones en Cuba. O los bueno, o sea, no, creo que son procesos similares, van a la par, ¿no? Tal vez por los números sí el estadounidense acabó. O sea, a ver, es interesante porque el gringo mató más pobladores originarios que los nazis judíos. ¿Me explico? Y los nazis siguieron haciendo las mismas atrocidades basadas en el pensamiento gringo. El gringo desarrolló el concepto que era algo llamado la zona de la libertad. La zona de la libertad tiene que expandirse. O sea, con libertad se refieren a los... ya sé, sí, están locos, ¿no? Este concepto de la zona de libertad, pero también conocido como espacio vital, lo van a reinventar, lo van a utilizar los nazis. Es exactamente lo mismo, es el Lebensraum. El Lebensraum que tenía la raza germánica, la necesidad y misión de expandirse hacia el oriente. Por eso van en contra de la Unión Soviética. Obviamente para adueñarse de las materias primas, el gas, por ejemplo, y el petróleo y el gas del Cáucaso, pero también para darle cabida a una población creciente del Estado alemán. ¿Y cómo lo iban a hacer? Exterminando a los pueblos eslavos. O
Se habla del exterminio de judíos, pero no se habla del asesinato de 27 millones de ciudadanos soviéticos, eslavos, túrquicos. Los dos países con más víctimas en la Segunda Guerra Mundial son la Unión Soviética, con 27 millones asesinados por los nazis y sus tropas colaboracionistas, y los chinos, con entre 14 y 17 millones. Son dos potencias que siguen siendo asediadas por Occidente 80 años después, ¿no? Entonces, fueron procesos paralelos. O sea, mientras los nazis mataban judíos o mataban eslavos, los británicos mataban indios en Bengala. Churchill procuraba el genocidio de más de 7 millones de personas en la India, ¿no? Es el pensamiento europeo. O sea, y es el pensamiento de una Europa o un Estados Unidos que está permitiendo que el ente sionista extermine a 250,000 palestinos en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque la visión continúa. No importa si son invasores eurodescendientes en Estados Unidos, o europeos en Sudáfrica, o en el Congo, o judíos europeos sionistas en Palestina. O sea, la meta es igual, nos siguen viendo como seres inferiores, tal cual. Claro. Y además, como sigue avanzando, podemos ver esto milenario, pues, ¿no? A lo mejor estaría bueno, díganos qué piensan, como en otro programa, irnos todavía más para atrás, ¿no? O sea, sí, pienso como en esta cuestión de la esclavitud en la propia cuna de la civilización en los griegos, pero no sé si más atrás todavía podemos irnos o hasta dónde llegar, como explorar el origen de este pensamiento, ¿no? Sí, ahorita que dices lo de la... Es interesante porque en la época romana y en la época griega, de las poligriegas, los griegos esclavizaban a todo el mundo. Sí. Y también eso, o sea, lo que decías hace rato o sea, incluso filósofos, ¿no? Como Aristóteles, esta cuestión de la esclavitud y ver a los esclavos como si fueran no humanos, pues. Sí, como una y esa propiedad, es la cuna como de una la mercancía. Eso dicen ellos. Pero justamente, pero lo decimos, bueno, dicen que inventaron la democracia, ¿no? Y que inventaron todo también, sí, ¿no? Pero no, a ver, nombraron algo, le pusieron democracia, demoskratos, pero no, la democracia siempre ha existido. Los griegos la llamaron de esa manera, pero desde el Paleolítico en África, antes de que salieran los seres humanos de África, ya había democracia. No hubiera habido civilización sin democracia desde el origen del ser humano, porque tenían que organizarse y eran un colectivo. Nada más que los griegos le nombraron democracia, ¿no? Pero los griegos, en esa democracia no había mujeres, exacto, sí, no había esclavos, sí. No había campesinos. O sea, no había mucha diferencia entre Esparta, que era una dictadura militar, y Atenas, que era una dictadura de la clase acomodada. Lo mismo Roma. Ese mismo ideal, por ejemplo, de destino manifiesto, lo tenían los romanos, en un concepto que se llamaba romanitas. Era, digamos, la romanización, llevarle el ideal de Roma a los bárbaros. ¿Quiénes eran bárbaros? Todo aquel que no fuera romano. O sea, se atrevían los romanos a llamarle a los egipcios bárbaros, cuando eran una civilización que los antecedía por 4,000 años. Lo mismo los griegos. Es que estaba el bárbaro culto y el bárbaro salvaje. El bárbaro harapiento, pero también el bárbaro elegante. Todos eran bárbaros, de acuerdo a los griegos, porque eran civilizaciones supremacistas, helenocentristas, romanocentristas, como también hay eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo, toda esa carga peyorativa que tiene en contra de todos, que no sean europeos o eurodescendientes, lo mismo lo pensaban los griegos. Es la misma idea. Y de hecho, en esta idea de Occidente, ¿cuál es la genealogía de Occidente? De acuerdo a esta lógica. Grecia, Roma, luego viene el terror de la Edad Media, ¿no? Que es la Edad Media la Edad Media no existió. O sea, la Edad Media es un concepto inventado en el siglo XVI, XVII. O sea, la historia continuó. Y de hecho, es bien interesante. El gótico germánico, pues es muy interesante. O sea, es la continuidad de todo lo previo, ¿no? No hubo rompimientos, pero también continuidades, ¿no? Y es eso, o sea, pero es que este es el pensamiento supremacista que hay que enfrentar. Y luego el Renacimiento también europeo. Sí, es una impostura también. Sí. O sea, el Renacimiento, ya sea el 480, el 580, o lo que hicieron los holandeses y neerlandeses, pues son momentos interesantes, pero ¿qué hacían los chinos mientras, no? O sea, que lo que era, mientras Occidente vivía esto, tenemos a los chinos con la dinastía Tang y la dinastía Song. O sea, ahí era el epicentro del mundo. Solamente que desde América Latina nos es muy difícil verlo porque estamos ensombrecidos por la historiografía y la visión eurocéntrica de todo, porque tenemos Estados Unidos y tenemos Europa por acá. Y es la historia que sabemos.
Es lo que veremos en un siguiente episodio, Así seguramente, sobre la educación, la visión que tenemos del mundo, que está también determinada por esa enseñanza eurocéntrica de que nos contaron la historia de una manera determinada. Pero bueno, eso lo veremos en un siguiente programa. Pero antes, para seguir hablando de Estados Unidos, quisiera preguntarte sobre esta nueva ola reciente. Bueno, a ver, no sé qué tan reciente, pero bueno, han ocurrido algunos sucesos últimamente que parecen, quizá a todas luces, pero demostrar que pese a esta relación que por lo menos el gobierno de México ha sido como muy categórica y fuerte en decir, estamos por lo menos pugnando, ¿no? Por ser como una relación entre iguales y no sometimiento y tal, y que esta es una postura, digamos, que ha establecido el gobierno federal de México, pero Estados Unidos pues ha tenido algunas acciones que pues hacen pensar en qué están haciendo, ¿no? Qué tipo de juego están jugando, en el sentido de tomar decisiones unilaterales, ¿no? Que se han suscitado en las últimas semanas, como esto del cierre de fronteras por el gusano barrenador, esta cuestión de, bueno, desde antes de no dar como una información clara sobre la captura del Mayo. Esta foto, no sé si viste en la semana pasada, que la agencia, que hacía pensar que agentes estadounidenses estaban involucrados en tareas de seguridad aquí de México, todo esto también del Tratado de Aguas, en fin. Lo del Golfo de América. Lo del Golfo de ejemplo, América, ¿no? ajá, ¿no? Y que entonces es como muy extraño porque parece que bueno, a ver, hace rato estábamos también en una entrevista con Kurt Hardware y él nos decía, ¿no? Que Estados Unidos tiene como como de alguna manera dos maneras de accionar, ¿no? Una es de una manera como fuerte, que es, bueno, yo lo entendí como una cuestión, esto con las armas militar, como que este poder fuerte, ¿no? Y otro que es como el poder suave, por decirlo así, y que tiene que ver con todo eso que hemos hablado. Y con todas estas cosas mediáticas, la música, el cine. Sí. Bueno, con esto quiero decirte cómo entendemos, porque al final pues estamos sí condenados, primero eso como pregunta, ¿no? O sea, estamos finalmente condenados en esta relación que no podemos irnos, pues, o sea, no podemos despegarnos de Estados Unidos y estamos condenados a tener este vecino tan cercano que actúa de estas maneras, que tiene esta manera de pensar y por lo que nos dices nos hace sospechar que un cambio, pues, no creo hasta que desaparezca exista. Estados Unidos. Ajá. Eso va a pasar hasta que Estados Unidos desaparezca como nación. Que aunque parecería algo de la ciencia ficción o de una segunda guerra civil, no es tan lejano. O sea, Estados Unidos paulatinamente está colapsando. Es un colapso muy lento. Los imperios tardan mucho en colapsar. A ver, explícanos eso. ¿Por qué? O sea, ¿por él mismo? Sí, por su propio peso. A ver, y por otros motivos también, ¿no? O sea, no hay un imperio que colapse por motivos exclusivamente exteriores, sino también interiores. Las contradicciones en Estados Unidos ya son insostenibles. En Estados Unidos, por ejemplo, ya no existe este concepto de clase media, que no me gusta mucho, digamos, una pequeña burguesía. Eso ya no existe. O eres una clase trabajadora paupérrima, o eres de ese porcentaje ínfimo de la plutocracia estadounidense que lo controla absolutamente todo. Y esto va a la alza. La deuda estadounidense es impagable. Ella es trillonaria. Los conflictos raciales, racistas. Es interesante porque al estadounidense ellos están encantados de que las poblaciones de distinto origen étnico y color de piel choquen. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a poner atención cuál es el verdadero enemigo. Las contradicciones son de clase, no de color de piel, no de raza, entre comillas. Las razas no existen. Para ellos, qué mejor que en lugar de que haya una revuelta popular para hacerse con los medios de producción de Estados Unidos, que sería el mejor de los casos, que los afrodescendientes y los latinos y los blancos choquen entre ellos, que se maten entre ellos. O sea, y además porque siguen alimentando la industria armamentista, ¿no? O sea, Estados Unidos tarde o temprano va a colapsar. Incluso territorialmente hay cada vez diferencias más marcadas. Vaya, es interesante cómo empezamos este programa, ¿no? Hablando del expansionismo hacia el oeste. Hay muchos Estados Unidos. Una cosa es la costa. O sea, Estados Unidos para la gente, lo que te vende Hollywood siempre es la costa este y la costa oeste. Y la costa este, entre comillas, te vende Nueva York y te venden California. ¿Qué más hay en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Bueno, por ahí están Las Vegas de pronto, ¿no? Que además todo el tipo de la criminalidad. O sea, ellos están orgullosos de que un gángster judío haya fundado Las Vegas. Es como Bugsy Siegel, ¿no? O sea, la cultura estadounidense es podredumbre absoluta. Pero bueno, más allá de esto,
lo que ocurre dentro de Estados Unidos, en el medio oeste, en el llamado cinturón bíblico, por ejemplo, en el Rust Belt, con gente que tú lo ves y parece que estás en una zona de un país en vías de desarrollo. O sea, en Estados Unidos hay insuficiencia alimentaria entre los niños. O sea, se ha contemplado que envía ayuda humanitaria UNICEF a Estados Unidos. Los Apalaches, por ejemplo, ¿no? Que los mencioné hace ratito, donde surge todo el concepto de Hillbilly o Dixie, en Dixieland, todo el sur estadounidense, los otros estados confederados. Esa zona hay zonas de extrema miseria. Y además súmale a esto la educación, por ejemplo. Compara China con la educación en Estados Unidos. Donde hay estados donde no pueden enseñar teoría de la evolución. Donde, bueno, creo que es en Kentucky donde está el Museo Creacionista. O sea, Jesús montado en un velociraptor. O sea, no son memes. O sea, hay un museo de eso. Y ahora súmale cada vez más la deuda, una clase trabajadora ya no tiene derechos, un país desindustrializado. La cuestión médica La también, cuestión ¿no? médica, o sea, en Estados Unidos no puedes tener un seguro social. O sea, un seguro social paupérrimo, pero además, si tú te llegas a enfermar de algo, tienes que decidir o la quiebra económica o morirte. No hay de otra. O sea, hay turismo estadounidense en México para adquirir medicinas. Hay turismo médico en Cuba por parte de gringos, porque no tienen cómo mantenerse. Eso es Estados Unidos. Y la crisis del fentanilo. La crisis del fentanilo. O sea, ciudades que son zombies, una epidemia de zombies tal cual. Eso es Estados Unidos. Ahora, ¿qué es China? Y estamos hablando de que China pasó el nefasto siglo XIX. 3 invasiones. Una guerra civil también patrocinada por Occidente, el bando supremacista nacionalista. Intentos de secesión. Vaya, podría seguir. Y China de pronto se convierte en la mayor potencia económica, pero también cultural. Y mencionar una cosa. A pesar de que China siempre ha sido una potencia gigantesca, desde la primera unificación hace 2200 años, China nunca ha vivido realmente un proceso expansionista fuerte. China nunca se ha expandido a pesar de momentos claves, ¿no? China ha marcado su órbita, su territorio, no nos molesten. Pero por primera vez China empieza a ver hacia otros lados. Pero no a la usanza estadounidense también. Entonces yo sinceramente le digo a la gente, o sea, quieren aprender la lengua del futuro, no tomen un curso de inglés sin barreras. No, estudien mandarín o cantonés, estudien chino. Creo que eso, o estudien lenguas austronesias, porque ahí viene Indonesia también. Es una superpotencia también. Estados Unidos, el gran problema de nosotros es que estamos hacia el sur inmediato de Estados Unidos. Entonces, pase lo que pasa en Estados Unidos, va a haber, obviamente, consecuencias en México. Y más si consideramos que hay casi de 50 millones de mexicanos en suelo estadounidense, si no es que más. O sea, también ha ocurrido un proceso de reconquista lento. Igual los mexicanos allá todavía no lo entienden, pero en Texas y California se habla más español que inglés. Y en Arizona y Nuevo México van por ahí también, ¿no? Entonces, tarde o temprano, pues, creo que el escenario estadounidense va a cambiar, incluso geográficamente, políticamente. Ok. Y mientras eso pasa, ¿cómo interpretas esto que está sucediendo? O sea, sobre todo por esta cuestión, no sé si la hemos platicado antes, pero en esta argumentación, que bien por lo que hemos visto, pues no confiamos mucho en esa, ¿no? Como en esta justificación, esta vez hacia México, sobre esta narrativa del crimen organizado, del narcotráfico, que creo que ya hemos hablado antes, que tal parece ser que a Estados Unidos no le preocupa especialmente, pues, ni la salud de sus ciudadanos, ¿no? Y que parece, pues, más bien ser un pretexto. ¿Cómo podemos interpretar esto que está ocurriendo últimamente? O sea, en la relación también con la llegada del nuevo embajador, que como igual te lo comentaba, que hizo una visita a este actor de Televisa de ultraderecha, que ha tenido también como algunos gestos con entre el propio comillas, Trump. Obviamente. Pues no sé si cuestionar su capacidad actoral, pero pues Y fanático religioso, además. Pero eso también, ¿no? De hecho, como de las primeras acciones que hizo Ronald Johnson acá en México fue ir a la basílica, por ejemplo, ¿no? También, bueno. En fin, o sea, antes de que sucedan, porque tal vez, bueno, no sé qué tanto tiempo puede pasar para que haya como un cambio como muy fundamental. Décadas. Pero mientras, al ser los vecinos inmediatos de Estados Unidos, ver como este historial de su trayectoria, ¿qué podemos esperar como en un futuro cercano? ¿Cómo puedes interpretar esto que está ocurriendo? Y con estas
¿Lo tomas tú también como ciertas presiones? ¿Es su manera de actuar? ¿Cómo? Es su manera de actuar y también trata de satisfacer el voto duro, el voto duro de ni siquiera voy a decir Partido Republicano, de los seguidores de Trump, que son más o menos como una quinta parte de la población estadounidense. Aquellos que traen la gorrita roja, fabricada en China, por cierto, Make America Great Again, ¿no? Eso, tal cual. La xenofobia va a aumentar y la narrativa mexicanofóbica también lo va a hacer, ¿no? Y estas narrativas, lo del Golfo de América, es eso, o sea, no pueden llegar a más, pero también están coordinando una injerencia constante. O sea, siempre creo yo que es como constantes advertencias en contra del Estado mexicano, ¿no? Tenemos agentes aquí, tenemos a un candidato guadalupano fanático religioso y desnudista propiedad de Televisa, que podría ser le apostamos que sea nuestro próximo presidente. Y además también la apuesta es interesante porque no les quiero dar armas, pero bueno, a ver. No des ideas. Sí. Esta narrativa, soy el guadalupano y soy un fanático religioso y soy una figura pública que antes salía en telenovelas, si no me equivoco. Esto va dirigido a los mexicanos, pero también a los mexicanos del otro lado de la frontera. O sea, también quieren tener a alguien cercano a la comunidad mexicana que tenga los mismos ideales de Trump, que es complicado, porque este hombre es católico y Trump dista mucho, está muy alejado de ser católico también. O sea, la elección de un papa estadounidense no fue necesariamente por favorecer a Trump, fue para crear una antítesis en contra de Trump, porque Trump representa los ideales protestantes supremacistas. El nuevo papa, nacido en Estados Unidos, porque dicen, es peruano, no es peruano, es estadounidense, lo mandaron a solo peruano, donde cubría además abusadores sexuales, ¿no? Pero más allá de esto, es para crear una antítesis desde el catolicismo en contra de Trump. ¿Me explico? Entonces, lo que van a intentar es esto. Hay múltiples focos rojos con respecto a la injerencia estadounidense. Agentes estadounidenses en México siempre han existido, y por miles. Lo mismo que ciudadanos estadounidenses. Hay prácticamente territorio en México que es territorio estadounidense. Baja California, las playas de Baja California, Chapala, San Miguel de Allende, Cancún. En Cancún, Oaxaca, hay lugares donde no te aceptan pesos. Hay lugares donde no te responden si hablas en español. Entonces, en el momento en que México, ¿a qué me refiero con que México se salga del control gringo? De que empieza a mejorar aún más la relación con China, o que se empiezan a hacer acuerdos con otros países. En ese momento, les hacemos un desmadrito en Sinaloa, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay muchísimos elementos para decir, si Estados Unidos quiere hacer una injerencia, pero es lo mismo que ocurrió hace 100 años, bueno, poco más. La excusa gringa era cazar a Pancho Villa, pero la excusa gringa era tratar de adentrarse cada vez más al territorio mexicano. No lo lograron, pero también bombardearon Tampico y bombardearon Veracruz, y me refiero al siglo XX. Entonces, el corredor de Tehuantepec, por ejemplo, ¿no? El transísmico. Pues eso es un proyecto gringo, pero están muy preocupados por la influencia que puede tener China, ¿no? Porque China también podría invertir capital. Y tiene mucho que ver con los acuerdos que se hacen en el último cuarto del siglo XIX entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, ¿no? O sea, de que sí, eres un estado independiente, pero tienes tus límites. No pases esos límites y seguiremos siendo Mr. Amigo, como le llamaban los presidentes mexicanos, los estadounidenses al mexicano, ¿no? Sigan en esta misma dinámica, con agentes estadounidenses en la presidencia de México, como Echeverría, un litempo, y no pasará nada. Sálganse de esto y les vamos a crear una injerencia narcoterrorista aquí, ¿no? O sea, la gente piensa auténticamente que los cárteles son controlados desde, en Sinaloa, pero en Ciudad Juárez, no. Los cárteles los controlan desde Washington, desde Nueva York, desde Londres. Los inventores del narcotráfico son los británicos, y lo siguen siendo. Y siguen controlando y triangulando todo el narcotráfico a nivel global, desde Afganistán hasta América Latina. Entonces, sí, es lamentable eso. Sí, Estados Unidos vive un periodo moribundo, un periodo crítico, pero es cuando más peligroso es. Y yo lo que siempre he mencionado es que tarde o temprano el imperialismo estadounidense va a vivir un proceso de contracción. ¿A qué me refiero con esto? Tienen muchísimas bases en todo el mundo, casi 800 bases en todo el planeta, ¿no? Pero tarde o temprano va a ser extremadamente peligroso tenerlas. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues defender su órbita inmediata. ¿Cuál es su órbita? El Caribe, el Pacífico inmediato, o sea, la costa oeste de Estados Unidos, y el sur. ¿Cuál es el sur? De acuerdo a su lógica, México y Centroamérica. Incluso parte de Colombia también, ¿no? Uh-huh.
eso es donde se van a concentrar los estadounidenses en los siguientes 50 años, en su propio, entre comillas, territorio, haciendo valer el destino manifiesto y la doctrina Monroe. O sea, cerramos el programa con un círculo porque retornamos a donde comenzamos, ¿no? Entonces, pero todavía falta mucho. Bueno, no falta mucho, pero ya se puede empezar a ver, pero está lejanos. Mientras tanto, hay que considerar que pues, tenemos un Trump ahí. Pero no es la primera vez que esto pasa, o sea, Trump es solamente una faceta más. Yo prefiero tener un Trump, un Biden. Trump es un cínico. Biden, pues era un hipócrita. Entonces, veremos qué ocurre. Pues veremos qué ocurre. Pero aprendan mandarín. Está difícil, ¿no? También. Sí. Bueno, Cristian, pues no sé si quieras cerrar con algo un poco optimista, por favor. ¿O qué? Sí, hay maneras de resistir también, ¿no? O sea, me refiero, sí, claro, pues, como esta parte, digo que a lo mejor da también para otro capítulo, seguramente sí, pero también en esta especie de, no sé si decirlo, colonización, que tenemos también en ciertos símbolos, que a veces podemos no darnos cuenta, pero que podemos estar como nutriendo esta idea de pensar y digamos como un poco de alabar la imagen de Estados Unidos, ¿no? Por medio del cine, por ejemplo, esto de... La música. La vestimenta. Ajá, los productos, pues, será otro tema también esta cuestión, por ejemplo, de las plataformas. Sería interesante hablar de eso un día. Sí. Díganos ustedes también con qué dudas se quedaron, con qué comentarios lo estaremos aquí revisando. Pero, Cristian, no sé si quieres cerrar con algo un poco esperanzador, porque sí, es un poco... ¿O qué? O sea, yo creo, no, bueno, siempre hay esperanza. La esperanza es lo que muere al último. Creo que generar nuevas narrativas también, ¿no? O sea, a pesar de que sí estamos, como lo mencionas, ¿no? Hollywood, la música, pues también hay otras alternativas, no solamente propias de suelo mexicano. A ver, también me suena algo, no hay nada original, o sea, no hay nada puro. O sea, incluso la música mexicana tiene múltiples elementos. Sí, claro, la música, por ejemplo, norteña, pues es la polca reconfigurada al contexto mexicano, ¿no? No sé, el son jarocho o el son huasteco, pues tiene elementos también de la música de las Antillas, pero también del otro, africana, etcétera. Entonces, creo que siempre hay que desarrollar nuevas narrativas, no solamente, pues bueno, porque es interesante tener tu propia identidad, ¿no? Sino también porque son mecanismos de defensa frente a la injerencia más sutil también, ¿no? Que es la más perversa en el cine. O sea, la gente, yo creo que ya está hasta el hastío del cine de superhéroes, por ejemplo. Pero ¿no? Es el que más... Sí, es el que más vende. Porque es una... Creo que el cine estadounidense es escapismo puro y duro. No involucra reflexión alguna. No involucra también al mismo espectador como parte, como un reflejo de lo que vive el protagonista, o incluso, bueno, también puede ser un documental. El cine estadounidense es escapismo en una situación delirante, que es un reflejo también del mito estadounidense. O sea, Estados Unidos siempre necesita tener alguien que se han fijado que siempre, en el cine estadounidense, no solamente superhéroes, sino también ciencia ficción apocalíptica y demás, siempre hay una amenaza de algo. Sí, y externa. Algo lo está amenazando. O sea, puede ser una nación rival, puede ser una amenaza extraterrestre, puede ser algo sobrenatural, etcétera. Siempre hay una amenaza. No hay como una convivencia con el otro. Dentro de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Es lo interesante, crear narrativas donde no tenga que haber una antítesis obligada. Porque la antítesis de Estados Unidos es lo mismo que ocurría con Roma y con Grecia. ¿Quién es la antítesis de Estados Unidos? El mundo entero. Tienen sus propios deportes, su propio cine, bueno, su propio sistema métrico, etcétera, ¿no? Ellos no manejan metros, tienen sus yardas y demás cosas extrañas. Creo que lo importante es generar nuevas narrativas porque tarde o temprano las vamos a tener que utilizar para defendernos. Porque la injerencia está todo el tiempo y va a aumentar. Y entonces creo que es lo importante, generar nuevas narrativas solos o también de la mano con el sur. Ver hacia el sur porque de ahí venimos y pertenecemos a ellos, ¿no? Bueno, pues sin duda de esto se derivarán muchos temas más. Están muy, muy fuertes estos programas. Sí, pero... Están muy buenos. Pero... Sí. Y creo que es necesario. Pues, claro, ¿no? que lo es. En los comentarios que nos dejan pensamos que nuestra audiencia, especialmente, o sea, no es por echarnos porras, pero
Pero pienso que especialmente la audiencia de Retrovisor tiene un interés como genuino, ¿no? En comentar, en expresar como sus ideas, lo cual agradecemos muchísimo, tomamos en cuenta sus comentarios y estamos ahí haciendo las anotaciones para los temas de los siguientes retrovisores. Y de acá saldrán seguramente pues otros cuestionamientos, más preguntas, porque da para muchísimo más. Sí, claro. No podremos estar horas aquí. Sí, La gente tiene que vivir. Sí. Bueno, sí. Bueno, pues con esto terminamos. ¿Te parece el retrovisor Perfecto. del día de hoy? Increíble. Escríbanos, si les gusta, suscríbanse, denos like. Bueno, me gusta. ¿Cómo se dirán en mandarín? Like. Ok. ¿Cómo se dice en mandarín me gusta o like? No tengo idea. Bueno. No tengo idea. Vamos a investigar para no decir like. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos el siguiente lunes, si así nos lo permiten. Y Cristian, no sé si quieres despedirte con algo. Yo me crié en los 80s. Ahí, o sea, la moda de la pequeña burguesía urbana capitalina era aprender inglés, que los niños aprendieran inglés. Sí. Si me hubiera criado, tal vez ahorita, pues igual hubiera buscado pues, aprender mandarín, ¿no? Tampoco había las posibilidades de ver cosas como hay ahora, ¿no? Ahí es el gran problema y creo que también eso es lo que preocupa a los gringos. Lo contraproducente de la creación de redes sociales es que no nada más nos llega lo gringo, nos llegan otras visiones, que es lo interesante, ¿no? Sí, la globalización fue la occidentalización de todo, pero también acercó a México u otras zonas del sur global con otras realidades, más semejantes a nosotros que lo gringo. Lo gringo, por más cercano que lo tengamos, no es tan similar a lo nuestro. Yo me siento más identificado con un africano o con un sudamericano o incluso con un chino que con un gringo. Por lo menos yo no quiero matar al africano, mientras el gringo nos quiere matar. Ok. Y vendrá por nosotros. No, nada. Bueno, pues con este mensaje de esperanza... No va a dormir la gente. No, con este mensaje de esperanza terminamos este retrovisor. Sintonícenos la semana que viene. Cuídense mucho, déjenos sus preguntas, sus comentarios y nos vemos dentro de 8 días. Bye.